y pastores conocidos allí en Colombia. Entonces me dice, ¿usted es pastor evangélico? Digo, sí. Dice, ¿usted es el que le quita las perras a la gente del bolsillo? Ustedes son los que le roban el dinero a la gente. Digo, tranquilito, es que puedo ser tu padre, un repetito. Pero ese es el concepto que este muchacho tenía, que los pastores son los que le roban dinero a la gente. No sé de qué pastor estaría hablando, de mí no, por lo menos. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar preparados porque los últimos tiempos, según la palabra de Dios, van a ser tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y sobre todo me dirijo ahora a la juventud, a los que se han casado recientemente o a los que están en perspectivas de hacerlo. Piénsenlo bien, porque cuando tengas hijos y metas a tus hijos en esos colegios donde pasan horas y horas y horas en manos de desconocidos, van a forzar a tus hijos a que acepten ciertas y determinadas cosas que hace tiempo eran auténticas barbaridades, pero que hoy en día son normales. Tú como padre y como madre no vas a poder hacer nada, porque incluso puedes llegar a ser detenido si no permites que a tus hijos les metan en la cabeza doctrinas y enseñanzas totalmente antibíblicas y antinatura, yo diría también. Así es que estamos viviendo en tiempos donde lo malo ahora es bueno y lo bueno antes era malo. Donde lo dulce ahora es salado y lo salado ahora es dulce. Donde el mundo está al revés. Incluso si os dais cuenta, hasta la misma naturaleza ha cambiado. Antes donde hacía frío, ahora hace calor. Y donde antes hacía calor, ahora hace frío. Hoy hacía más frío aquí que en la laguna. ¿De cuándo a dónde? Todo ha cambiado, absolutamente todo. Lugares donde antes no faltaba el agua, ahora oran y claman al cielo para que llueva. Y lugares donde no caía ni una gota, ahora oran para que no siga lloviendo porque el nivel de agua ha subido una barbaridad. Todo está al revés. Menos mal que en medio de este mundo enfermo y loco tenemos las promesas de Dios que no cambian. Amén, hermanos. Un Dios que dice en su palabra, yo seré el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nada podrá cambiar a Dios. Lo que Dios dijo que estaba mal, sigue estando mal. Lo que Dios aprueba y bendice, Dios lo sigue aprobando y bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es inmutable. No cambia con las modas, no cambia con las generaciones, sino sigue siendo el mismo. Y una de las cosas que nos dijo el Señor en su palabra es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno ve la vida del mismo Señor Jesucristo y no fue una vida fácil, ¿eh? No piensen ustedes que como era el Hijo de Dios y como tenía tanto poder y tanta influencia en la gente, su vida fue un camino de rosas. No, la vida de Jesús fue durísima, durísima. Había gente que lo odiaba y había gente que no paró hasta que lo crucificaron en Jerusalén. Había gente que le amargó la vida a él y a todos los que venían después de él, a sus discípulos, a Pablo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero él dijo, confíen, no se preocupen, no se amarguen, no se depriman. Yo he vencido al mundo y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué importante es vivir en paz, mi hermano. Qué importante es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Tú la tienes? ¿Se acuerdan ustedes cuando a un muchacho de aquí de la iglesia un jueves a la tarde le dije, mira, vete a la farmacia aquí en la esquina? Antes estaba aquí en la esquina, ahora está en la otra esquina. Vete y por favor pregúntale si tienen paz. Y el muchacho fue calladito y le dijo al de la tienda, perdón, me manda el pastor de la iglesia, me pregunta si ustedes venden aquí paz, un jarabe, un supositorio, algo. Y el muchacho lo miró así raro y dice, no, aquí no tenemos esas cosas, mi niña. El chico entró y le dije, ¿qué te dijo? No, que esas cosas no las venden. Digo, entonces vete al bar de aquí al lado que está lleno de gente, vete al bar y pregúntale. Entonces cuando entró le dice, oye, el pastor me dice que si aquí tienen paz, y le dice, ¿qué más quisiera yo tener paz aquí? Y le dije, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El hombre con todos sus inventos y con todos los artilugios que ha inventado, el hombre no ha inventado todavía paz. Ni los ricos pueden comprar un gramo de paz. Porque la paz, el único que te la puede dar es el príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo hay paz. Aunque no haya comida, pero hay paz. Aunque no haya salud, pero hay paz. Aunque no haya trabajo, pero hay paz. Míralo, por ejemplo, navegando en el mar de Galilea. Una tempestad terrible, terrible. Pero el Señor dormía tranquilamente en la barca. ¿Sí? Despiertan al maestro y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor le dijo, tranquilos,
hombres de poca fe. El Señor durmiendo en medio de la barca sin ningún problema. Ya pueden pasar los niños porque me están poniendo carteles aquí y de un momento a otro explota la pantalla. Ya pueden pasar los niños a la escuela dominical. Esa fue la primera sensación que yo sentí en mi vida cuando fui por primera vez a una iglesia parecida a esta. Y le dije a Dios, yo no sé si tú existes o no, no lo tengo muy claro. Pero si tú existes, yo quiero que me des paz porque no la tengo. Y desde ese día, creo que tenía 17 años, tengo 61 ahora mismo, ni un solo día la paz de Cristo se ha ido de mi vida. Se han ido otras cosas y han venido otras. Pero la paz de Cristo es permanente. Nada ni nadie te la puede quitar. Tendrás días de abundancia, tendrás tiempos de escasez, te aplaudirán, te cuestionarán, te criticarán, te apoyarán. Todo lo que tú quieras. La vida es cambiante. Hoy el que está arriba, mañana está abajo y viceversa. Pero la paz de Cristo permanece para siempre. Y la Biblia dice que los que confiamos en Dios podremos tener la paz del Señor constantemente en nuestras vidas. Con este concepto de la paz, algo tan importante, quiero llevarles a la misma porción que yo leía esta mañana cuando les compartía la palabra a los hermanos del Puerto de la Cruz. En el capítulo 4 de Timoteo, de segunda de Timoteo, a partir del versículo 6, leemos las palabras de un hombre que sabe que le queda poco tiempo de vida. Sabe que de un momento a otro lo van a matar en una cárcel en Roma. Y él escribe esta carta y se la dirige, se la manda a un joven pastor llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia que él había fundado en la ciudad de Éfeso. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate qué cosas tan importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y el versículo siguiente dice, por lo demás, ya como conclusión, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabaron los viajes, el fundar iglesias, el preparar obreros. El tiempo está cercano y Pablo dice, de un momento a otro acaban conmigo. Un hombre que sufrió una barbaridad por ser cristiano, por ser predicador. Él había sido un perseguidor de los cristianos, ahora lo persiguen a él. Y él sabe perfectamente de que de un momento a otro su vida se acaba. A mí me llama mucho la atención que hay ciertos personajes, bueno, no dos ni tres, sino unos cuantos, personas de la Biblia que sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Incluso hasta llamaban a los hijos y le decían, llámeme a todos los muchachos, llámeme a mis nietos, llámeme a los hijos, porque quiero despedirme de ustedes antes de morir. Y los bendecía, por ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob y otros, que sabían que iban a morir. Bueno, me llama la atención sobre todo la vida de Isaac, que dice que está a punto de morir, si le dice al hijo, prepárame 2 cabritos que me voy a morir. No, mandarse 2 cabritos uno solo, y se va a morir y se come 2 cabritos. Y los bendice porque sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Y ahora el apóstol Pablo dice, me queda poco tiempo, el tiempo de mi partida está cercano, pero quiero dejar constancia de que para mí la vida no ha sido fácil, ha sido una lucha, una batalla tremenda. Y he peleado la batalla y he acabado la carrera, no he tirado la toalla antes de tiempo, sino que me he mantenido firme a pesar de las circunstancias hasta el final. Ah, y una cosa muy importante, y nadie me ha quitado la fe que tenía en el Señor. Amén. Me han quitado trozos de piel de la espalda a latigazos. Me han humillado, me han criticado, me han perseguido, me han hecho todo tipo de perrería, pero la fe nadie me la ha podido quitar. Tampoco se la pudieron quitar a los jóvenes que llevaron a Babilonia, ¿se acuerdan? Se los llevaron cautivos a Babilonia, mataron a sus padres, les quemaron el templo, les destruyeron la ciudad, etcétera, etcétera, pero no pudieron robarle la fe de sus corazones. Tampoco a José. Y mira las perrerías que le hicieron a José, Lo vendieron, aunque realmente en el fondo querían matarlo, lo meten en una cárcel, lo acusan de algo que no había cometido, pero
él en todo momento mantiene su fe y su confianza en el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente de la Biblia lo pasaran tan mal, José, David, Moisés, Pablo, Pedro, etcétera, y no perdían la fe? Y hoy en día te encuentras a hermanos, a cristianos, que pierden la fe tan fácilmente. ¿Cuál era el secreto de aquella gente? Porque parece que cuanto más los torturaban, más fe tenían. Y parece que cuanto más impedimentos les ponían, más se animaban. Fíjense, por ejemplo, ustedes cuando los discípulos, Pedro y Juan, los llevan, los castigan, les dan con látigos una paliza terrible, les prohíben hablar del Señor Jesucristo en las calles de Jerusalén, se van, reúnen a los hermanos, reúnen a la iglesia y dicen algo así como: Señor, danos de nuevo en tu palabra para que se siga predicando tu palabra y podamos seguir orando por los enfermos y ver prodigios y maravillas. Danos de nuevo. Y dice que el lugar donde estaban tembló y siguieron, y no había forma de parar a aquella gente. Y a Pablo lo metían en cárceles y desde la cárcel seguía cantando. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué tenía aquella generación? ¿Qué tenían aquellos cristianos que a lo mejor no tenemos nosotros? Porque yo veo gente que se va del Señor por una tontería. Porque a lo mejor un día el pastor no lo saludó. O porque un día escuchó una predicación y se sintió, uy, me está hablando a mí, se sintió aludido, ofendido y cogió no vino más. Y yo digo, Dios mío, aquellas mujeres que llevaban a sus hijos en sus entrañas y a otros de pecho y salían a la arena del circo romano y eran despedazadas por fieras y los quemaban. Y Nerón, que se le ocurrió la genial idea de prenderle fuego mientras crucificaba a los cristianos para poder ver cómo las fieras se comían a los cristianos. Y dice que morían cantando, saltando y riendo. Yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la fe nuestra hoy en día? Porque esta gente pagó un precio terrible. ¿Nosotros qué precio estamos pagando? ¿Qué precio estamos pagando nosotros, cristianos occidentales, cristianos de Europa, por el hecho de ser cristianos, si nadie se mete con nosotros? Mira la iglesia ahora mismo, la puerta está abierta. Aquí no va a venir nadie, que yo sepa, a llevarnos presos, a llevarnos a un campo de concentración, a obligarnos a renegar de Cristo. Nadie se mete con nosotros. No es un delito ser cristiano, puedes venir con la Biblia en la mano o no. Puedes pararte en una calle y decir, oye, que Dios le bendiga. Te pueden llamar loco, pero meterte en la cárcel por eso, pues no. Y sin embargo, a pesar de que lo tenemos todo, si nuestros antepasados levantaran la cabeza dirían, pero ¿de qué se quejan ustedes? Si tienen todo, hasta se quejan de lo que tienen. Y a veces tenemos una fe tan endeble, una fe tan emocional, una fe con tan pocas raíces. Me llama la atención que Pablo no solamente le dice a Timoteo que él ha terminado la carrera, ya ha peleado la buena batalla, ya ha mantenido la fe, sino que también hay un momento en el que a Timoteo le dice, y la fe que tú tienes ahora, primeramente habitó en tu abuela Loida, y después tu abuela se la transmitió a tu madre, a Eunice, y tu madre te la transmitió a ti. Hoy en día hay un empeño, y no es malo, pero se queda corto. Queremos darle a los hijos lo mejor, la mejor carrera, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores cosas, el mejor estudio. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿y la fe? ¿Se la estás transmitiendo? Porque en la Biblia los padres le transmitían a los hijos el conocimiento de la Escritura. Y las madres la fe a sus hijos. Porque yo dije esta mañana, y estoy convencido de ello, que hay varias formas como puede venirte a ti la fe. Como puede crecer la fe. Por ejemplo, hay un versículo que dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Lo conocéis, ¿verdad? Ese término, ese verbo, es un término, digamos, polivalente. Se puede traducir por oír o por obedecer, que a mí me gusta más. La fe viene por obedecer y por obedecer la palabra de Dios. Es una forma como viene la fe. Pero hay momentos que te viene la fe y tú ni la has pedido. Es como un don, como un regalo, ¿no? Que el Señor te da. También la fe es como un fruto. Gálatas capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Menciona la fe como parte del fruto, es decir, según tú vas avanzando y tú vas creciendo y tú vas madurando, la fe también va creciendo en tu vida. Pero también hay otro tipo, otra forma como te puede venir la fe, que a mí me gusta mucho esto. Y es por imitación. Por imitar la fe de otro. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, cuyo autor no sabemos, dice, imitad la fe, ¿de quién? De vuestros pastores. Ese versículo está en tu Biblia y en la mía también. Imitad la fe de vuestros pastores. Yo quiero tener la fe de este hombre. ¿Cómo reacciona este hombre, esta persona, cuando tiene problemas, cuando tiene luchas, cuando tiene críticas?
cómo reacciona, cómo se comporta su fe, qué tipo de fe tiene esta persona. Y dice la Biblia, imítalo. Es como los niños pequeños. Ahora, por ejemplo, estaba mi nieto Adriel por ahí, ¿y qué hacía? Tocaba las palmas. Él no nació tocando las palmas, lo ha visto y entonces copia lo que ve. Y estaba haciendo así, levantaba las manos, no sé a quién, pero las levantaba. ¿Por qué? Porque ve a los demás que levantan las manos. Hacen las cosas por imitación. Pero es que en el mundo espiritual hay cosas positivas que pueden venir a tu vida por imitar. Por ejemplo, cuando yo escuchaba al pastor con el que yo me convertí a predicar, yo decía, yo quiero ser como él. Después prediqué mejor que él, ¿eh? Pero yo quería imitarlo. Y al principio me decían, oye, oímos a Manolo y oímos a este y los dos son iguales, predican igual. Hasta hubo una época que me quería vestir hasta como él. Fíjate tú lo bobo que era. Hasta que uno ya desarrolla su estilo y todo eso, ¿no? Pero era por imitación. Y yo aprendí a orar oyendo a la gente en la iglesia orar, porque me daba mucha vergüenza orar en la iglesia. De hecho, yo decía, no, a mí no me llamen porque me daba mucha vergüenza. Y aprendí a cantar oyendo a los demás cantar. Y aprendí a tocar la guitarra viendo cómo ponía el otro el dedo y yo intentaba ponerlo. Y yo aprendí muchas cosas por imitación, hasta que después ya, lógicamente, uno crece y madura en la vida, ¿verdad? Entonces, si te falta fe, mira a tu alrededor quién es la persona que te puede dar un ejemplo de fe, imítalo a él. Si no sabes cómo orar, escucha cómo oran los demás y tú, más o menos, también puedes aprender. Si te gusta predicar la palabra y no sabes cómo se hace, escucha a los que predican la palabra y mira cómo empiezan, cómo terminan, cómo se van de un tema a otro, cómo buscan la lectura. Es decir, hay cosas que vienen por copiar, por imitar, y ya después no te preocupes, ya después tú tendrás tu propio estilo y tu forma. Entonces la Biblia nos enseña que la fe de Timoteo la tuvo su abuela y se la transmitió a su madre y después su madre se la transmitió a él. Porque esa era la obligación de las madres, no de los padres. Las madres transmitían la fe a sus hijos y los padres el conocimiento. Ahora bien, ¿qué conocimiento le va a transmitir un padre del Señor a su hijo si el padre no estudia ni lee la palabra? Pues le hablará de fútbol, le hablará del Tenerife, le hablará de pesca, le hablará de lo que quieras, pero de la Biblia no puede. Pero bíblicamente el padre transmitía el conocimiento bíblico a sus hijos. Fíjate qué responsabilidad. Y una madre que está todo el día quejándose, todo el día depresiva, todo el día amargada, todo el día gritando, todo el día echándole la bronca al marido, a este y al otro, ¿qué fe le va a transmitir a sus hijos? Ninguna. Pero que tus hijos, ahora que son pequeños y están bajo tu techo, que puedan ver cómo mamá oraba y cómo papá leía la palabra. Y entonces entre los dos se complementaban para producir, permítame el término, un hijo maduro, firme y estable en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo felicita a Timoteo por la fe que tenía, pero después la fe tú tienes que desarrollarla y tienes que cultivarla, porque en la Biblia no todo el mundo tenía la misma fe, como tampoco en esta iglesia. En esta iglesia no todos tenemos el mismo nivel de fe. La Biblia dice que había seguidores de Cristo que tenían poca fe. Por ejemplo, te acabo de poner un ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea y todo vuelve a la calma. Les dice el Señor a sus discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y aquel centurión que vino a pedirle ayuda, misericordia al Señor por un criado que tenía enfermo, el Señor le dijo, en todo Israel no encontraba a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Es decir, hay muchos niveles de fe en la Biblia. Dice la Biblia que la fe de Timoteo, lo dice textualmente el texto, dice que era una fe auténtica, genuina. Una fe no fingida, dice la versión Reina Valera del 60. Es decir, hay muchos tipos de fe. Hay una fe natural. ¿La fe natural qué es? Pues chico, la fe que tienes cuando te montas en el ascensor con la fe de que no se va a caer. Una abuela que yo tuve, la madre de mi padre, un día se cayó de una altura muy grande porque abrió la puerta del ascensor y la inercia la llevó y el ascensor no había llegado y se cayó y no se mató de milagro. Y los que nos montamos en avión, ¿usted conoce al piloto cuando va a viajar? ¿Usted sabe si está casado o soltero? Usted va a la cabina y dice, perdón, una preguntita. ¿Usted es cristiano o es ateo? ¿Me puede enseñar el carnet, por favor? ¿Me puede enseñar su título? ¿Usted se monta en el avión con la fe natural de que el avión no se va a caer? ¿O usted se montaría en un avión sabiendo que se va a caer? Eso no es fe, eso es ser bobo. ¿No? Hay una fe natural.
Y cuando usted coge el coche en la carretera, si yo sé que me voy a matar en la carretera, pues no me monto. Hay una fe natural que todo ser humano tiene. Y cuando uno va por la calle no va mirando a ver si te van a tirar una maceta en la cabeza. Hay una fe instintiva, una fe natural, ¿verdad? Hay una fe natural que dice que cuando usted termina de trabajar, llega el patrón y le paga su sueldo. Eso es fe, pero es una fe natural. Pero esa fe no sirve para mover montañas espirituales. Esa fe no sirve para obtener resultados en el mundo espiritual. Hay otro tipo, otro nivel de fe, que es la fe bíblica, la fe que el Señor nos da. Y Pablo dice que esa fe a él nadie se la pudo quitar. Aunque le dieron palos, aunque lo apedrearon, aunque fue náufrago, aunque estuvo en la cárcel, nadie le pudo quitar la fe de su corazón. Porque la fe no estaba fundada en emociones, no estaba fundada en sentimientos, no estaba basada en circunstancias, en hombres, estaba basada en Cristo. Y Cristo es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no edifica su vida sobre Cristo, ¿sobre qué la está edificando? Podemos tomar buenas decisiones en la vida y malas decisiones. Pero lo importante es decir, Señor, yo tengo un fundamento, yo tengo una roca en mi vida, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, yo voy a permanecer firme porque yo sé en quién he creído. Y la fe va a ser probada, ¿eh? Si usted dice que tiene fe, vale, vas a tener que demostrarlo. Vas a tener que demostrarlo. A mí me llama la atención que la Biblia no dice que nuestra paciencia va a ser probada. No digo que no lo sea, pero bíblicamente no lo puedo demostrar. No puedo demostrar con un texto en la Biblia que la Biblia diga que el Señor nos va a probar la paciencia, nos va a probar la templanza, nos va a templar incluso hasta el amor. No dice nada de eso. Pero la Biblia sí dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Y Dios sabe cómo probar nuestra fe. Puede ser que un momento el Señor decida probarte en la familia. Y ese hijo que tú has criado con tanto cariño y con tanto amor, resulta que ahora le da por meterse en la droga. Y tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? O resulta que ese trabajo que has tenido toda la vida, donde te has sacrificado y has dejado años de tu vida, ahora resulta que te echan a la calle como una pieza, como un mueble viejo, porque ya no pueden usarte y sacarte más el jugo. Si las pruebas son múltiples y variadas, hay de todo tipo, físicas, espirituales, de toda índole, ¿verdad? Pero hay una prueba que probablemente todos y cada uno de nosotros en momentos puntuales de la vida experimentaremos. Y Pablo relata aquí un poquito, si me permiten, déjenme que les lea unos versículos. En la misma carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, pero en el versículo 9, Pablo le dice al que va a recibir la carta, a Timoteo, procura venir pronto. No dice procura venir, sino procura venir pronto, porque él sabe que le van a matar dentro de poco. Así que procura venir pronto a verme, porque Demas era un compañero de viaje, era un predicador, como Timoteo, como cualquier otra. Dice, Demas me ha desamparado. Una cosa es que te ha abandonado y otra cosa es que te ha desamparado. Son dos cosas diferentes. Parecen igual, pero no son la misma. A ti te puede abandonar una persona, pero desampararte una persona, búscalo en el diccionario para que veas que son dos cosas diferentes. Y Pablo dice que a Demas, a él lo desamparó. ¿Y cuál fue el motivo? Dice, porque se fue Demas amando este mundo. Para Demas en aquel momento era más importante la vida del mundo que estar al lado de un hombre, como era Pablo, que necesitaba todo el apoyo del mundo y que le había ayudado tanto. Bueno, dice que se fue a Tesalónica. Otro llamado Crescente dice que se fue a Galacia. Y un tal Tito, que también lo conocemos, se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Después dice otro muchacho que también estuvo con él viajando, llamado Tiquico, dice, lo envió a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahora menciona otro personaje que, escucha, Alejandro, otro que viajó con él, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ves? Pablo no es vengativo. Pablo no dice, ya verás cuando yo salga de aquí, si es que salgo, sino que el Señor se encargue de este personaje. Dice, cuídate de él, guárdate de él, porque en gran manera se ha opuesto a mis palabras. En mi primera defensa, es decir, cuando lo sacas de la celda para llevarlo al juicio, en ese primer juicio, esa primera audiencia,
Ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Pablo era el predicador más famoso de la época. Conocía a miles y a miles de personas. En Roma había una comunidad enorme de cristianos, como ustedes saben, de miles de cristianos, y ninguno iba a la cárcel a visitarlo. Ninguno estuvo con él en el juicio. Nadie. Ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Bueno, como decía mi padre, los mejores amigos se prueban cuando uno está en el hospital o en la cárcel, ¿no? Ahí es donde uno sabe si realmente hay verdaderos amigos o no, o son amigos de conveniencia. En este caso, nadie fue capaz de estar al lado de Pablo. Solamente uno estuvo con él siempre. ¿Quieren saber quién es? Ponme el versículo 17, por favor, si eres tan amable. Léalo conmigo. ¿Quién estuvo con él? El Señor. Dígalo otra vez. El Señor. ¿De qué Señor estamos hablando? Del Señor Jesucristo, al que hemos cantado, al que hemos adorado, al que le hemos dicho: a ti la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Ese Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora tú imagínate, un hombre conocido, un hombre que ha dado su vida por el Evangelio, un hombre que ha levantado iglesias por todas partes, un hombre que ha ayudado a pastores, un hombre que le ha dado oportunidad a cantidad de gente. Resulta que en el momento más duro y difícil de su vida, nadie está con él, nadie lo va a visitar, nadie dice: oye, Pablo, te hace falta algo, Pablo, necesitas algo. Si pide el capote, el manto, es porque tenía frío. Es que a nadie se le ocurrió llevarle una manta a este hombre, a nadie se le ocurrió ir a visitarlo, a llevarle una tacita de caldo caliente, a nadie se le ocurrió nada, ni por ahí te pudras, amigo. Pero Pablo está relajado y tranquilo porque dice: ¿saben una cosa, hermanos? Pero el Señor estuvo conmigo y me libró de la boca del león, del diablo, y me dio fuerza. Y el hombre sigue predicando a pesar de que sabe que lo van a matar por predicar el Evangelio. Y dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Y cómo concluye esta conversación? Dándole al Señor toda la gloria y la honra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así muere un valiente. Así no muere un mequetrefe, un pelele, un hombre que es ahora sí y mañana no. Así mueren los valientes, los hombres de Dios. Como él dijo: yo sé en quién he creído. Me abandonó este, me traicionó el otro, me criticó fulano, este me causó males, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas porque yo sé en quién he creído. Bendito sea Dios. Y esa es la fe que nos va a ayudar a sobrevivir en estos tiempos. Esa es la fe que necesitamos todos, los casados, los solteros, los mayores, los jóvenes. Esta es la fe que necesitamos urgentemente para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Para poder discernir si el tiempo que estoy invirtiendo con alguien, escúchalo bien, o con algo, merece la pena. No te encariñes, no te enamores, no pierdas el tiempo con lo que no es de Dios, porque te vas a llevar una desilusión. Y hay heridas que es muy difícil que se curen, aunque pase mucho tiempo. A mí me llama la atención, y lo dije esta mañana, y es algo que llevo días y meses, diría yo, dándole vueltas a todo esto en mi corazón, levantándome a veces muy temprano de madrugada y dándole vueltas a todo esto, porque a mí, y perdonen que insista, pero es que necesito insistir en esto, me llamó poderoso. De hecho, si después quieren verlo, mi Biblia subrayé esa parte cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla. La buena, no la mala, la buena. Y yo le preguntaba al Señor, decía: Señor, ¿hay batallas malas? Como cristiano, ¿hay batallas en las que no tenemos que meternos nunca? Claro que sí. Hay batallas donde puedes perder la vida. Hay batallas de las que puedes salir herido para siempre. Hay batallas en las que puedes arrastrar a tu familia y a tus seres queridos y que pierdan la vida. Hay batallas en las que es mejor que no te metas. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí? Hay batallas en las que no pierdas el tiempo, no te ilusiones, no te encariñes, porque la vas a perder, porque no está el Señor en esa batalla. Porque cuando peleamos por algo o por alguien donde el Señor está, bendito sea Dios, lloramos, sufrimos, lo que haga falta, porque sé que en esa batalla, porque sé que en ese esfuerzo Dios está conmigo. Sea hijo, sea marido, sea esposa, sea lo que sea. Cada uno sabrá a lo que me refiero.
Pero hay otras batallas que mejor que te salgas corriendo cuanto antes. Y permítame poner algunos ejemplos, porque yo le decía al Señor, Señor, enséñame, yo quiero aprender de ti. Yo no tengo pastor. Yo no tengo pastor hace 40 años. Yo necesito que tú me enseñes y que tú me hables. Y ahora que no hay ruido de coche, ni de semáforo, ni de ambulancia, ni nada, sino aquí tranquilito, solo tú y yo, enséñame, Señor, háblame de tu palabra. Y el Señor me da palabra y me enseña. Así es como el Señor me pastorea a mí. Y yo empecé a hacer una lista y Él me venía a este pasaje, vete aquí, vete allá, lee esto, apunta a lo otro. Y tengo listas enormes de nombres, de lugares, de capítulos, de versículos, de batallas malas. Batallas que fue un desastre haberse metido en ellas. ¿Te acuerdas cuando el otro día hablaba de que los filisteos le dijeron al rey de Filistea, no lleves a este porque este no es de nosotros y este se nos va a volver en contra en la batalla? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, David no fue librado milagrosamente, pero los filisteos sí fueron a la batalla. ¿Te acuerdas? David se fue a su casa, que por cierto se la encontró quemada, destruida, se habían llevado a la mujer, a los hijos, pero los filisteos sí fueron a la batalla. Y cuando uno sigue leyendo, ¿y a qué batalla fueron? Fueron a pelear contra Israel y contra el rey Saúl. ¿Y qué pasó ese día? Que Saúl murió. Se suicidó. Saúl, viendo que había perdido la batalla, se echó sobre su espada y, como aquellos samuráis japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se quitó de medio. Y a su hijo Jonatán, que era un chico excelente, una persona maravillosa, el íntimo amigo, la mano derecha de David, lo mataron, y al otro, y al otro, y al otro. Una batalla en la que Dios no estaba. Porque dice la Biblia que hacía mucho tiempo que Dios se había apartado de la vida de Saúl. Él creía que podía hacer lo que le daba la gana y no pasaba nada. Te equivocaste, amigo. Ese día perdiste la guerra porque Dios no estaba contigo en esa batalla. Y lamentablemente Jonatán, que no sé qué hacía allí, se equivocó de día, se equivocó de lugar, se equivocó de batalla, también lo mataron a él. Por haber ido con la persona equivocada, al lugar equivocado, en el día equivocado. Perdió su vida antes de tiempo. Cuando le llega la noticia al rey David, David se vuelve loco y empieza a gritar, Jonatán, Jonatán, amigo mío, etcétera, etcétera. Una mala batalla. ¿Para qué vas a una guerra donde Dios no va contigo? Jeremías tuvo 40 años diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, no se les ocurra hacerle la guerra a los caldeos porque la van a perder. No porque sean más fuertes que ustedes, no, sino que ustedes están mal. Ustedes están en pecado, viven en desorden y Dios no va a bendecir vuestros esfuerzos. No le hicieron caso, pelearon contra Nabucodonosor, perdieron la guerra, murieron miles de personas. Muchos niños se quedaron sin sus padres, mujeres sin sus maridos, el templo lo queman, lo saquean, lo destruyen, las murallas, Jerusalén, los llevan al cautiverio. Un desastre. ¿Por qué? Porque fue una mala batalla. ¿Qué le decía Jeremías? Ríndanse, busquen al Señor, pídanle perdón, pónganse en orden. Y si no lo van a hacer, si no quieren obedecer al Señor, por lo menos ríndanse al enemigo para que el enemigo tenga piedad y clemencia de ustedes. Pero ni una cosa ni otra, fue una mala batalla. La batalla del año 70 después de Cristo en Jerusalén, cuando Tito es mandado por su padre, el emperador Vespasiano, y le dice, tráeme todo el oro y los tesoros del templo. Se ponen a pelear, ¿verdad? Los celotes se ponen a pelear a aquellos judíos cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No hacen caso a la palabra, no se convierten, siguen R que R con su desobediencia, pierden la guerra. 1 millón de judíos perdieron la vida en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mira, todavía ni se han recuperado de aquella guerra. Y estamos en el 2023 y aquella guerra fue en el 70 después de Cristo. Todavía en tantos siglos no han podido levantar el templo. Todavía no han podido ni siquiera dominar el monte de las mezquitas en Jerusalén. Todavía no se han recuperado de aquella pérdida. Y Jerusalén nunca más volvió a hacer lo mismo porque pelearon una mala batalla. ¿Te das cuenta? Entonces tú pregúntate, ¿por qué estoy yo luchando en la vida? ¿Con qué me estoy yo encariñando y entreteniendo? ¿Es una buena batalla? Gloria a Dios, pelea, el Señor te va a dar la victoria. Pero si es una mala batalla y estás perdiendo el tiempo y te estás encariñando y estás perdiendo el tiempo con algo, con alguien que no es de Dios, después no digas que no te lo dije. Después no digas que no sabías. Una buena batalla fue la de Jericó, que no hace falta ni disparar una flecha. Una buena batalla fue la de Jericó, que el Señor le dijo, tranquilo, den vueltas.
y vueltas. Y al final de los 7 días den otras 7 vueltas y griten y las murallas cayeron solas. Eso es una batalla que da gusto ir a ella, ¿sí o no? Eso es una maravilla. Batalla buena eran las que hacía David, que con una honda, con una piedra, mataba a un gigante y hacía correr a los filisteos como si fueran gallinas. Eso sí que eran buenas batallas. Una buena batalla fue la de Gedeón. Aquella noche con 300 campesinos, con un shofar en la mano y con un candil en la otra, asustó al enemigo, a 1,5 millones de soldados, los puso a correr con 300 campesinos. Eso sí que fue una buena batalla. ¿Pero por qué son buenas batallas? Porque Dios estaba en aquellos esfuerzos. Porque Dios estaba con aquellos hombres, con Gedeón, con David, con otras personas. Pero malas batallas son aquellas donde sales herido. Malas batallas son aquellas que se pierden. Y malas batallas son aquellas en las que Dios no te dijo que te metieras. Nosotros estamos en batalla. Todos tenemos nuestras batallas, ¿eh? Los pastores también tenemos las nuestras, ¿eh? Nosotros hemos estado librando una batalla hasta el otro día terrible, ¿eh? Terrible. Que ya no nos quedaban ni fuerzas ni lágrimas para llorar. Yo empezaba todo el día llorando, ¿eh? Y no podía evitarlo, ¿eh? Todo el día llorando. Yo dormía llorando. Y Elena me secaba las lágrimas y decía, descansa, tranquilo. Todo está bajo control del Señor. Y venga a llorar, y venga a llorar. Y yo iba conduciendo y venga a llorar. Y no podía parar de llorar. Y me paraba en los semáforos y miraba a un lado. Y la gente me miraba así de reojo diciendo, uy, mira, ahí hay un loco. Y salía a pasear al perro y venga a llorar todo el santo día con esa cosa en el corazón. Una batalla a vida o muerte. Pero la ganamos en el nombre de Jesús. La ganamos en el nombre de Cristo. Y cuando hace 2 domingos le dije, Señor, yo voy a hablar en tu nombre en fe. Y yo voy a decir que voy a ir con mi familia a Israel en el nombre de Jesús. Y al día siguiente le dije, Señor, yo prediqué y te puse a ti en alto. Ahora no me dejes a mí en más lugar. Respáldame, Señor. Y el Señor nos respaldó. Pero hay que pelear la batalla. Porque antes de una gran victoria viene una gran aflicción, un gran problema. ¿Te das cuenta? Entonces pregúntate honestamente. ¿Estoy peleando, estoy librando una buena batalla? ¿Merece la pena luchar por este? ¿O por esta? ¿O por esto? ¿O por aquello? ¿Merece la pena? Si Dios te da confirmación, adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Para destruir fortalezas, argumentos, derribar altivez, llevar pensamientos a la obediencia de Cristo. En fin, ya saben todo eso. Si hay alguien en la Biblia que utiliza constantemente términos militares, ese es Pablo. O habla de espada, o habla de escudo, o habla de lanza, o habla de guerra, o habla de soldados. Constantemente está hablando en términos militares. Pero es que él dice que nosotros, nuestra lucha no es contra sangre y carne, como en la época de los filisteos, los amorreos, Gedeón. No, nuestra lucha es real, no contra personas, pero contra demonios. Yo he peleado con demonios, así literalmente te digo, ¿eh? Y los demonios han peleado contra nosotros. Y hemos peleado en oración de rodillas, que es como mejor se ganan las batallas. Cuando te rindes a Cristo y el Señor te sorprende, la lucha es real. Si no es ahora, será mañana, y si no, pasado mañana. Pero lucharás con tus hijos, lucharás con tus nietos, lucharás con el matrimonio, lucharás en el ministerio, lucharás en el trabajo. La vida es lucha, lucha constante y permanente. Y el mundo intenta camuflar esta guerra con mentiras. Todo está bien, todo se va a arreglar, no pasa nada, todo va a cambiar, las guerras van a desaparecer. Mira todo lo que hicieron los hippies, las canciones, las poesías, las manifestaciones. Vamos por un mundo mejor, paz y amor, dejemos la guerra, ¿verdad? El mundo todo es mentira y más mentiras y venga mentira. Lo único que es verdad y permanece para siempre es Dios y su palabra. Y Él dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que no te hagas ilusiones de que este mundo va a ir a mejor. Eso es mentira. Es rotundamente falso. Rotundamente falso. Los ricos cada vez serán más ricos. Los pobres cada vez serán más pobres. Los sinvergüenzas cada vez robarán más. Y así es la vida, llena de injusticias, de mentiras, ¿verdad? De corrupción, de inmoralidad. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y yo quiero terminar mis días diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Le dije a Marco esta mañana, si tú me tienes que enterrar a mí en vez de yo a ti, quiero que me pongan este versículo en la lápida.
Y cuando me vayan a ver, si es que me van a ver, si no me van a ver, no me va a importar lo más mínimo, porque voy a estar muy ocupado en otras cosas. Quiero que me pongan Manolo Sierra, José Manuel Sierra. Aquí descansa José Manuel Sierra, el que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú lo quieres terminar así tus días? ¿O quieres terminar tus días loco como una cabra, desesperado, amargado y deprimido? ¿O quieres terminar con la fe en el Señor, en victoria para la honra y la gloria del Señor? De ti depende, mi querido hermano y hermana. Cierra tus ojos. Oramos en esta noche a nuestro buen Dios. Y le pedimos a Él que nos fortalezca en la fe, para que no tiremos la toalla, ni perdamos el tiempo en cosas que no sirven para nada. La vida es corta, dice la Biblia, que es como neblina que pasa. Y hay que aprovechar bien los tiempos. Por lo menos en mi caso, a mí me queda menos vida que la que ya he vivido. Lógicamente, es normal. En la vida de otros muchachos aquí, de otros jovencitos, os queda más vida que las que habéis vivido. Pero sea como sea, tarde o temprano, nos tenemos que ir. Cuando te vayas, vete bien. No te vayas diciendo: qué asco de vida, he perdido mi vida, sino decir: Señor, gracias, porque te conocí, te serví y me esforcé por tu reino y por tu obra. Te damos muchas gracias. Pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, God, etc. Son nombres que nos hablan acerca de cómo es este hombre. Pero hay un versículo que la semana pasada no tocamos y que yo, antes de entrar a hablar del segundo personaje que juntamente con el anticristo van a llevar las riendas de este mundo en los últimos tiempos, no tocamos, y es el versículo 2, Apocalipsis 13, verso 2. Y ahí se nombran 3 animales diferentes. 3 animales que los que hemos estudiado la Biblia sabemos qué está tratando de decir Juan, de una forma, digamos, oculta, ¿no? Apocalipsis 13, 2 dice que la bestia, y hablamos del anticristo, era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, pero su boca dice que era como boca de león. ¿Te das cuenta? Hay 3 animales diferentes. Su apariencia, la palabra semejante es muy importante en la Biblia. Selem. Cuando tenemos una fotografía, tenemos una imagen de una persona real, de una persona que existe, pero tenemos una fotografía, una imagen, para que te hagas una idea de cómo es esa persona. Entonces la Biblia nos enseña que la semejanza, el aspecto exterior de este líder mundial, de este político llamado el anticristo, es semejante a un leopardo. Pero su forma de actuar, los pies, cómo camina, cómo se comporta, cómo actúa, es como un oso. Pero cuando habla, cuando da a conocer su mensaje, dice que es como un león. Claro, para entender esto, uno tiene que ir al libro de Daniel. Yo siempre he dicho que la Biblia es una especie de gran rompecabezas, un gran puzzle. Hay cosas que Daniel dice que el Apocalipsis te explica. Y hay cosas que lees en el Apocalipsis que si no conoces Daniel, no puedes entender nunca. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel en Babilonia, él tuvo un sueño una noche. Y él dice que vio 4 animales que le llamaron tremendamente la atención. Dice que él vio a un león con alas. Dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra. Luego ve a un leopardo que tiene 4 cabezas, y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención a Daniel. Gracias al Señor, ese sueño el Señor se lo interpretó y le dijo lo que significa. Por eso no tenemos que inventarnos nada. Simplemente ir a la Biblia y ver qué explicación le dio el Señor a Daniel sobre ese animal, esos animales. Y le dijo: mira, el león es Babilonia. Amén. El león es el imperio que en este momento tú conoces y gobierna toda la tierra, Babilonia. Ese imperio caería, ese imperio desaparecería con el paso del tiempo y se levantaría otro imperio
que era el imperio de los medos persas, que está tipificado o representado por el oso. Los medos persas también caerían, desaparecerían de la escena mundial y se levantaría un tercer imperio tremendamente poderoso, el imperio de Alejandro Magno, los griegos, representado con un leopardo de 4 cabezas. Y finalmente dice que ve una bestia, no es un animal normal y corriente, es algo extraño, es una bestia, es un monstruo que dice que tiene 10 cuernos y bueno, es un animal indescriptible porque ya te digo, no existe. La historia nos enseña que Alejandro Magno cuando murió no dejó descendencia. No ocupó su hijo y posteriormente el hijo de su hijo el trono, sino que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Algunos dicen que era homosexual y que nunca se casó y tuvo hijos. Su imperio, que era un imperio enorme, que se extendió por todas partes del mundo conocido, cuando él muere, se divide en 4 pedazos. Y 4 de sus generales más conocidos, Casandro, Lisimaco, Teleuco y Ptolomeo, se apoderaron de lo que antiguamente fue un solo reino, pero que ahora son 4. Y cada uno toma posesión de uno de estos pedazos. Así que sabemos que el león es Babilonia, el oso son los persas o los iraníes, y el leopardo era Grecia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 3? Que cuando aparezca en la escena mundial este hombre, que vamos a llamarlo el anticristo, va a tener de todo un poco. Su apariencia, su aspecto va a ser el de un leopardo, es decir, el de un griego. Cuando él se mueve, se comporta, toma decisiones, se actúa, dice que actuará como un oso, es decir, como un persa. Pero dice que cuando abra la boca y hable, se va a comportar como un león, como un babilónico. Claro, hay que ir a la historia y analizar y estudiar cómo eran esos pueblos. Porque aunque eran todos imperios terribles y paganos y idólatras y despiadados, hay características de unos que otros no tienen. Por ejemplo, los griegos le dieron mucha importancia al aspecto físico, al hedonismo, al vivir bien, al pegarte la gran vida. Pero cuidado, no eran ateos. Los griegos no eran ateos. Les recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a un lugar público llamado el Areópago, donde se compartían las enseñanzas, y allí estaban los filósofos de la época, el apóstol Pablo dijo: hoy paseando por vuestra ciudad, por Atenas, he observado que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. No eran ateos, pero eran religiosos. Dice que al apóstol Pablo le llamó la atención que vio un altar donde no había ninguna imagen, pero había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es decir, por si acaso nos hemos olvidado de reverenciar o de adorar a un Dios que no sabemos cómo es, le ponemos una inscripción para que no se sienta ofendido. Luego, una de las características de los griegos era que le daban mucha importancia a la cultura, a la filosofía, a los deportes. Ellos fueron los inventores, los creadores de las Olimpiadas. Ellos le daban mucha importancia al aspecto físico. Llenaron toda Jerusalén y el mundo conocido de antaño de gimnasios. Le daban mucha importancia al culturismo, al aspecto físico. Pero también eran personas que tenían grandes problemas con la lujuria. La mayoría de ellos eran bisexuales, le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos, eran personas que no tenían ningún tipo de moral, eran personas que le daban rienda suelta a cualquier impulso de la carne, con tal de que te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Quieres ser homosexual y eso te hace sentir bien? Adelante. ¿Quieres ser cualquier otra cosa? Adelante. En otras palabras, no te reprimas. No tengas ningún recato, ningún principio moral o espiritual, sino rienda suelta a los impulsos. El anticristo será así. El anticristo no será un ateo, pero será una persona, un libertino, una persona que le dará igual lo que sea, con tal de que la gente se sienta contenta y feliz. Por eso dice que su aspecto
Su forma de ser es como la de un griego, una persona que le da lugar a la carne, al hedonismo. Pero dice que cuando actúa como un oso, como un persa. Y hermano, es interesante notar porque el imperio persa siempre tuvo algo muy interesante entre ellos, y es que siempre tenían una intención de expandir su territorio. Saben que desde hace muchos años ha estado mareando la perdiz los persas, Irán, pero una de las cosas que quieren es, siempre lo han querido y lo han dicho y no lo han ocultado, es la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel. Israel ha amenazado en varias ocasiones a Irán porque sabe que están construyendo armamento nuclear, no con fines, digamos, científicos, sino con fines militares. Irán recientemente dijo, si somos atacados por Israel, tenemos en este momento 80.000 misiles apuntando a la ciudad de Jerusalén y la destruiremos en cuestión de minutos. Es lo que ellos dicen. Por lo tanto, aunque aparentemente es una persona pacífica y educada y con una cultura tremenda, por otra parte, en su corazón es una persona que le gusta la guerra. Dice la Biblia, recuerden, la semana pasada cuando hablamos de este personaje, dice que él cambia de religión. Dice que al Dios de sus padres lo deja de adorar y comienza a adorar a Alá Maozín, al Dios de las fortalezas o al Dios de la guerra. Es una de las características del anticristo. No es un ateo, pero es una persona que utiliza lo espiritual, lo religioso, para fundarse en esa fuerza espiritual que da, por así decirlo, la religión, y emprender guerras. Todos sabemos que muchas guerras se han emprendido y las que faltan en nombre de Dios o en nombre de la religión. Los protestantes han matado gente, los católicos han matado a gente. No hay ni una sola religión que no esté manchada de sangre. Todos han utilizado el nombre de Dios. Cuando la famosa guerra del Golfo, veíamos a Saddam Hussein orando para recibir fuerzas para atacar a los americanos y vencerlos, pero también veíamos en las iglesias de Norteamérica orando a los creyentes para que los soldados norteamericanos no murieran, y vemos que se mezcla todo, lo político, lo religioso, lo espiritual. Así será el anticristo, un sincretismo, una mezcla de todo, una mala utilización del nombre de Dios, utilizando a Dios para beneficios personales. Pero dice que cuando él habla como un león, es decir, será un ser arrogante. Los babilónicos, si algo tenían que les caracterizaba, era la arrogancia, la soberbia. Se creían que eran los amos, los dueños del mundo. Así será este personaje. Pero este personaje del cual hablamos la semana pasada, que es la primera bestia, la que sube del mar entre las naciones, de los pueblos, de entre los gobiernos, tendrá el apoyo total y absoluto de otra bestia que vamos a ver sus características. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjese en esta palabra. Después vi otra, no es la misma, es otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, la segunda sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como un dragón. Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Su aspecto es un cordero, pero en cuanto abre la boca sale toda la basura que tiene dentro y se da a conocer lo que realmente lleva: maldad y muerte por todas partes. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16.
Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Es decir, que en los últimos tiempos surgirá un nuevo orden mundial. El mundo no será como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana y cada uno gobierna. No. En los últimos tiempos habrá un nuevo orden mundial dirigido y capitaneado por un presidente mundial que tendrá una fuerza militar, económica y política increíble. Y a este personaje se le conoce vulgarmente con el nombre del anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere suplantar la figura de Cristo. Pero tendrá a una persona que la Biblia lo llama, fíjense qué curioso, falso profeta. Si analizamos toda la Biblia, vemos que la figura de los profetas era algo muy importante. La Biblia está llena de verdaderos y auténticos profetas. Daniel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, cientos de buenos profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con una comunión con el Señor tremenda, que a través de sueños o de visiones o por voz audible recibía mensajes del Eterno, recibía mensajes del Señor para transmitirlos al pueblo de Israel, para que de esa manera el pueblo no pecara, para que de esa manera el pueblo no terminara adorando a otros dioses, para que el pueblo supiera en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Un profeta era una bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque era el nexo que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Era la persona que hacía la función de la boca de Dios. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo, hablaba a través del profeta. Pero dice la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Ezequiel y otros libros que nos hablan acerca del daño tremendo que hacían los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando las tropas del rey Nabucodonosor habían rodeado la ciudad de Jerusalén, había falsos profetas que decían, tranquilos, no pasa nada, no se preocupen, vamos a ganar la guerra. Nabucodonosor va a ser derrotado, se va a cansar y se va a marchar a su tierra. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad. Pero había uno llamado Jeremías, que era el verdadero profeta y decía, no les crean, les están mintiendo. Es mentira, no viene paz, viene guerra. El enemigo no se va a ir, nos va a destruir, nos va a destruir la ciudad, nos va a quemar el templo, va a matar a nuestros jóvenes. Siempre hubieron falsos profetas que engañaban al pueblo. Siempre había falsos profetas que venían supuestamente en nombre de Dios. Y la gente, lógicamente, en muchas ocasiones, le hacía más caso y prestaba más atención a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta decía lo que el pueblo quería oír. El verdadero profeta muchas veces iba en contra de la voluntad del pueblo. Por eso a la mayoría de los profetas los terminaban matando. ¿No dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío? ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? La ciudad de Jerusalén pasó a la historia como una ciudad que mataba a los profetas. Porque los profetas confrontaban, los profetas hablaban claro, los profetas no eran aplaudidos, eran gente odiada. Era gente que muchas veces tenía que vivir totalmente dependiendo del Señor porque los querían matar, los querían torturar y querían taparles la boca a cualquier precio. Y curiosamente dice la Biblia que el anticristo tendrá el apoyo incondicional de un hombre que no va a ser un político, recuerda eso. El falso profeta no será un político. Será una persona que se encargará fundamentalmente de 4 cosas. Primera, lo hemos leído. Versículo 12.
hará todo lo posible para que todas las naciones de la tierra reconozcan la autoridad y se sometan a la autoridad del anticristo. Es decir, no atrae la gente hacia sí mismo, sino que atrae la gente hacia el anticristo. Es decir, será en relaciones públicas del anticristo, el que le hará la publicidad, la propaganda, el que irá por los platós de televisión, por las emisoras de radio, el que dará todo tipo de ruedas de prensa y de respuestas a las naciones, presentando a este hombre como la alternativa real y genuina que el mundo necesita. Les puedo asegurar que será conocido en todas partes de la tierra. Un hombre carismático, un hombre que sabrá llevarse bien con los árabes, con los judíos, con los musulmanes, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos, con todo el mundo. Un hombre con un don de palabra extraordinario y un hombre que lo que pretende es desviar la atención de la gente hacia el Dios vivo y verdadero y llevarlos a la ruina, diciéndole a la gente, este hombre es lo que el mundo necesita. Este hombre es el que va a solucionar los problemas de la crisis, del paro, los problemas económicos, los problemas entre palestinos y judíos. Este lo va a solucionar todo. Primera función del falso profeta. Segunda, versículo 13. También hará grandes señales. La Biblia no dice qué tipo de señales hará, pero curiosamente menciona una que es tremendamente poderosa. Y dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Solamente hubo un hombre en toda la historia de la humanidad que en un momento oró y cayó fuego del cielo, demostrando que el Dios que él adoraba y honraba era el verdadero Dios. Y era el profeta Elías. En el Monte Carmelo, dice la Biblia que allí hubo una confrontación del mundo de las tinieblas contra el mundo espiritual, contra el mundo del Señor. Y el profeta Elías dijo, la respuesta no tiene que ser a través de un sueño, la respuesta no será a través de una visión, a través de un ángel, sino la respuesta tiene que ser algo contundente y visible a kilómetros. Y allí en lo alto de ese monte en el que hemos estado en cantidad de ocasiones, desde donde tiene una perspectiva de una zona geográfica muy grande de Israel, allí él oró y dice que descendió fuego del cielo y 400 profetas falsos de Baal fueron degollados en aquel día. Nunca más nadie ha hecho eso. Bueno, perdón. Una vez unos hermanos en el Nuevo Testamento, cuando fueron a entrar a una ciudad a evangelizarla, a hablar del Señor y no los quisieron oír, le dijeron al Señor, Señor, ¿nos das permiso para que oremos y caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y el Señor les dijo, no, queridos, yo no he venido a eso. Monarjes, hijos del trueno. No les dio autorización para que oraran, para que cayera fuego del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá un hombre que por un poder satánico, por una unción falsa, pero poderosa al fin y al cabo, dice que tendrá la capacidad de sorprender a las naciones haciendo caer fuego del cielo. Será una de las muchas señales que este hombre haga. Así que primero intenta llevar a la gente al anticristo. Segundo, hará grandes señales. Tercero, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, hoy se ha leído este capítulo aquí en el púlpito. En Mateo capítulo 24 dice que cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, los discípulos le dijeron, Señor, observa, qué templo tan hermoso tenemos. Un templo maravilloso, es una maravilla para nosotros los judíos tener un templo tan bonito en nuestra ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente de Cedrón y se van al monte de los olivos, allí 4 de sus discípulos, 4 solamente, le dicen, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que va a ser nuestro templo destruido? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da un mensaje tremendo que les animo a que lo vuelvan a leer en casa. Mateo 24, también lo tienen en Lucas 21. Y una de las cosas que repite reiteradamente el Señor es esta: mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie os engañe. Y curiosamente dice, porque vendrán falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tanto que la utilizamos los cristianos, tenemos que saber lo que significa, ¿no?
Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Vendrán muchos falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo. No solamente personas que dirán, que yo soy el Mesías, sino vendrán vividores, farsantes, personas que utilizando el púlpito de las congregaciones, personas que utilizando medios de comunicación como la radio, la televisión, etcétera, engañarán a muchísimas personas utilizando tal vez la manipulación, utilizando tal vez los problemas físicos, emocionales o espirituales de la gente. Dice, y a muchos engañarán. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque no solamente vendrán falsos ungidos, sino también dice falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador, ¿sí o no? Es uno que predica, es uno que proclama un mensaje, en este caso un mensaje bíblico, un mensaje de Dios. Dice, pues vendrán falsos predicadores. Y usted dice, pero hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? Totalmente. Y ya han comenzado a proliferar por todas partes del mundo. Falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que incluso a veces con milagros o con señales llegan a seducir y a engañar a la gente. Y no es algo nuevo, lo estamos viendo de hace 10 años a esta parte, en todas partes del mundo. Pero en los últimos tiempos habrá una persona que será el máximo exponente del engaño y de la mentira, que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que los pastores dicen? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que la gente predica en un púlpito? Rotundamente no. La Biblia nos enseña que cuando una persona proclama el Evangelio, y más cuando una persona se llama o se autodenomina profeta, la congregación, la audiencia, el pueblo que escucha el mensaje, tiene que filtrar, tiene que analizar, tiene que escudriñar si lo que este hombre está diciendo es palabra de Dios o es falso. No se puede decir amén a cualquier enseñanza, hermanos. Yo soy vuestro pastor hace 14 años en esta iglesia. Pero el día que yo me aparte del Evangelio, el día que yo me aparte de la verdad, el día que yo les enseñe algo falso, no me crean, no vengan más a este lugar. Porque la Biblia nos enseña que la oveja tiene la obligación de rumiar la comida antes de tragársela. ¿No hablamos hace poco de una de las características de las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y cuál es una de las características de la oveja? Que es un animal rumiante. ¿Y qué es un rumiante? Un animal que primero mastica, mueve la comida, la saborea, la prueba, y luego después de haberla masticado bien, se la traga. Y esa es una de las características que tenía que tener un animal limpio para poder ser ingerido. El Señor dijo que tenga pezuña y que sea rumiante. Y el Señor quiere que tú seas, permíteme la palabra, un rumiante. Una persona que diga, un momento, te he oído, he prestado atención, he tomado buena nota. Perfecto. Déjame analizar a través de las Escrituras si lo que tú hoy nos has enseñado, si la palabra que nos has traído es bíblica o es mentira y es falsa. Dice la Biblia que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, ¿os acordáis? Dice que los judíos de la ciudad de Berea escucharon a Pablo durante varias semanas, durante varios días de reposo en la sinagoga, compartir la palabra. Pero dice que eran gente más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué dice la Biblia que los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica? Dice, porque ellos comprobaban cada día en las Escrituras si las enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la congregación eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo siempre les he animado, siempre les he dicho, y lo seguiré diciendo cada día, que ustedes tienen la obligación de escudriñar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, de no tragarse todo lo que oigan, de no tragarse todo lo que vean y oigan en internet, de no decir amén a todo, de no abrir su corazón a cualquier ministerio, de no dejarse ministrar por cualquier persona que aparentemente tiene palabra, hace milagros, señales y prodigios, pero alto, la Biblia nos enseña que el falso profeta no solamente será un tremendo predicador, un tremendo orador increíble, sino que además será una persona que su ministerio, entre comillas, estará caracterizado por señales, milagros y prodigios. ¿Qué te parece? Pero ¿sabe qué? En el versículo 13 dice que este hombre hará grandes señales,
Usted tiene que prestar atención a esas señales. ¿Por qué? Porque no toda señal es evidencia de que le está dando gloria y honra al Señor y que esa unción viene de parte del Señor si no sabe Dios de dónde viene. El falso profeta se diferencia del anticristo en tres cosas muy importantes. Primero, su procedencia es diferente. El mundo de la política produce, permítame la expresión, la política produce, es el terreno donde se levanta el anticristo. El falso profeta no se levanta del mundo de la política. El falso profeta se mueve en el terreno religioso, en el terreno espiritual. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ha habido muchos intentos por tener una religión? Lo intentó la New Age, la nueva era, lo ha intentado el Vaticano en múltiples ocasiones con las famosas reuniones ecuménicas. Los Bahá'í ya propusieron hace muchos años haber una religión mundial, porque fíjense qué curioso, este continente en el que vivimos, el continente europeo, en 2 ocasiones se ha enfrentado a muerte un país contra otro. ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, unos contra otros, millones de muertos, ciudades arrasadas completamente, familias destruidas. Europa quedó totalmente en ruinas. Pero eso ya pasó a la historia. Antes los que se peleaban, ahora son amigos. Ahora comen juntos. Ahora hacen negocios juntos. Ahora se venden los productos unos a otros. Luego ya no estamos en un tiempo de guerra en Europa. Estamos, entre comillas, en un tiempo de paz. Ya no nos peleamos unos contra otros, ¿ve? Porque en una guerra todos pierden. Ahora nos unimos en una unidad política y económica y donde tenemos todos en común una misma moneda. ¿Sí o no? Usted puede viajar por Europa, por muchos países, y no tiene que cambiar en un país la moneda, en otro la otra, sino que con una misma moneda se puede mover. Ya no hay fronteras. ¿Se acuerdan cuando viajamos por Europa? Ya no hay fronteras. Puedes pasar de un país a otro prácticamente ya. A cualquier hora puedes pasar de un país a otro. Pero falta una unidad. Sí, hay una unidad militar, hay una unidad política, hay una unidad económica, pero no hay una unidad espiritual. El anticristo, a través del falso profeta, una de las cosas que tratará de mover en el mundo es que la gente llegue a la conclusión de que no es bueno que haya tantas religiones, sino que lo mejor es que haya una religión donde todos se sientan a gusto. Ya hace años están tratando de crear el Crislam. El Crislam, quieren unir el Islam con el cristianismo. En muchas congregaciones evangélicas, ya la palabra Jehová o la palabra Yahvé o la palabra el Eterno o la palabra Dios ha desaparecido. Ya hay una nueva versión circulando de la Biblia en muchas iglesias evangélicas del mundo donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Alá lo que estamos diciendo. En otras palabras, para llevarnos bien, quitemos la palabra Dios, pongamos la palabra Alá. Hay muchas Biblias donde han quitado la palabra sangre. Es increíble cómo puede haber instituciones evangélicas que han quitado la palabra sangre de la Biblia, porque es una palabra que choca o es una palabra muy fuerte. Amados hermanos, vienen tiempos de cambios como ustedes no se pueden ni imaginar. Vienen tiempos en los que no solamente lo económico cambiará de una forma tremenda, sino lo espiritual cambiará de una forma que ustedes no se pueden ni imaginar. Ahora quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 16:13, donde dice que el falso profeta y el anticristo harán algo que muchas veces no se menciona. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 16, versículo 13. Y dice así: vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que el mundo tiene que conocer y ustedes, hermanos, tienen que saber, porque la Biblia lo profetiza con cientos y miles de años de antelación. Cuando te pregunta la gente, ¿y tú crees que habrá una tercera guerra mundial? ¿Crees que otra vez el mundo volverá a enfrentarse y a matarse y a pelear los unos contra los otros? Y yo te digo, no te quepa la menor duda.
La pregunta no es si se van a pelear, la pregunta es ¿por qué tardan tanto en enfrentarse los unos contra los otros? El mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo donde la violencia y la agresividad será algo normal. Miren los colegios, hermanos. Hay muchos colegios en los Estados Unidos que es un peligro, porque cuántos niños, cuántas docenas de jóvenes han entrado armados a un colegio y han asesinado a cantidad de compañeros. Amados hermanos, la violencia va a ser una de las características de los últimos tiempos. Habrá violencia en la sociedad, violencia en el tráfico, violencia en las iglesias, violencia en los parlamentos, violencia por todas partes. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría, pero antes de que Él viniera, los tiempos en los cuales viviríamos serían como los días de Noé. Y cuando uno observa la generación en la que le tocó vivir a Noé, no era una sociedad pacífica. Cuidado, era una sociedad tremendamente avanzada para la época en la que vivía. Fijaros lo que querían construir. En la época de Noé se quiso construir el edificio más alto del mundo, un zigurat, una torre que llegara al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, con el objetivo de demostrarle a Dios que a través de la tecnología de la época, el hombre era capaz de desafiar al mismo Dios y de llegar a su presencia no a través del medio establecido por Dios, sino a través del medio de la mente humana. La tecnología puesta al servicio del mal. ¿Piensan ustedes que el anticristo y el falso profeta no echará mano de la tecnología de la época para engañar y meterse en miles y en miles y en millones de hogares? No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Así que en los tiempos de Noé, no fue como en los tiempos del diluvio. Bueno, pero fue en los tiempos del diluvio. No fue como en los tiempos de la Torre de Babel. En los tiempos de la Torre de Babel, la Biblia nos enseña que Dios no destruyó a la humanidad, sino que la separó y la confundió. ¿Por qué? Porque habían aprendido un secreto tremendo. ¿Cuál fue? La unidad. Se unieron para lo malo. Sin embargo, en el tiempo del diluvio, se mataban los unos a los otros. El anticristo sabe perfectamente que la unidad tiene un poder tremendo. Por eso él lo que intenta es unir religiones, unir filosofías, unir diferentes estilos de vida para llevar a este mundo a la ruina y a la destrucción total. Una de las cosas que el hombre ha intentado y lo está consiguiendo desde los tiempos de la Edad Media es desterrar la palabra Dios, la palabra Biblia, del vocabulario del ser humano. Hoy en día se oye hablar muy poco de Dios, muy poco de Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres a lo largo de la historia han intentado destruirse los unos a los otros. Pero el objetivo final del diablo es destruir a Dios, quitar a Dios del vocabulario de la gente. ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Levantar al anticristo para que lo adoren a él. Y no es la primera vez que un hombre reclama honra y gloria para sí mismo. No es la primera vez que un César, que un faraón o que cualquier persona ha intentado levantarse más alto que Dios y matar y asesinar a todas aquellas personas que no lo apoyan y no lo reconocen. Una de las cosas que hará el falso profeta es algo tremendo. Dice que marcará, sellará a la gente. Ahora, esto no es nada nuevo. Si ustedes leen esta noche tranquilamente en casa el capítulo 9 de Ezequiel, recuerden, Ezequiel capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que el Señor, antes de ir a la ciudad de Jerusalén y permitir que las tropas enemigas la destruyeran, Él dijo: ponle una marca a mis hijos en la frente y en la mano. Para marcar, hacer una diferencia entre el que cree y en el que no cree, el que es mío y el que no es mío. Y dice la Biblia que marcaban a la gente en las manos. El anticristo, el diablo, que es un imitador de la obra de Dios, lo que intentará es marcar a la gente como si fueran animales. Ya hablamos la semana pasada de ese famoso microchip, un sistema muy interesante, muy moderno, que intentará facilitarle la vida a la gente, sobre todo a la hora de comprar, a la hora de vender, a la hora de viajar, no perder el dinero, tener en todo momento encima tuyo todos tus datos económicos, tus datos de vacunas, etcétera, etcétera. Ese microchip ya existe. No es una ciencia ficción. Los animales, los perros, me imagino que en Suiza será igual. Aquí es obligatorio que los animales tienen que llevar un chip.
Y si un animal se pierde con una máquina, el doctor, el veterinario, sabe en todo momento cómo se llama ese animal, si está vacunado, dónde vive, cómo se llama su dueño, etcétera, etcétera. Pues lo que empezó con los animales, terminará con el ser humano. Porque para el diablo los seres humanos son como animales. Por eso la famosa teoría de la evolución equipara y nivela al hombre al nivel de la bestia. En la famosa Constitución Europea, creada, diseñada y escrita por el famoso Jacques Chirac, jefe de toda la masonería europea, él puso al mismo nivel a un animal que a un hombre, de tal manera que si un hombre quiere casarse con un perro, con un gato, con una vaca o con cualquier animal, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos somos animales. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, Dios dignifica a la raza humana por encima del animal. ¿Cuántos dicen amén? El animal está para servir al hombre, no el hombre para servir a la bestia. Pero en los últimos tiempos Satanás intenta marcar a los hombres como si fueran animales. Y les cierra las posibilidades de poder comprar, de poder vender, de poder buscarse la vida si no te dejas marcar. Pero esa marca, esa especie de microchip indeleble, invisible, que no molesta, que está ahí dentro y ni te enteras que está, también permite en todo momento tener a la población mundial localizada en cualquier parte donde se encuentre. Así de claro. Dice que este microchip está alimentado por una pequeña pila de litio, de tal manera que si la persona en un momento determinado decide quitárselo y lo toca y lo abre, se envenena la sangre por esa sustancia. Pero en todo momento esa persona está localizada y ya en muchos lugares, gente multimillonaria y personas importantes se están poniendo esa especie de marca de microchip interno en su piel. ¿Para qué? Para estar localizados en caso de que sean secuestrados y que en cualquier momento los puedan localizar. Sí, suena como ciencia ficción, ¿verdad? Suena como algo de Steven Spielberg, ¿no? Suena como algo que tú dices, pero esto es una cosa increíble. Vuelvo a hacerles la pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Cómo hace 2000 años un hombre llamado Juan, pescador de Galilea, un hombre que no fue a la universidad, ni tuvo en sus manos nunca un ordenador, ni tuvo nunca en sus manos un móvil, ni toda la información que tú y yo podemos tener ahora mismo? ¿Cómo es posible que este hombre nos dé unos datos de la civilización de los últimos tiempos de una forma increíble, hasta el punto que hay momentos en los que él llora escribiendo el libro del Apocalipsis, viendo lo que se avecina y viendo lo que viene? Es el hombre que dice que en los últimos tiempos el famoso río Éufrates se secará para que millones de soldados vengan desde el norte, casi diríamos como que en línea recta, y se den cita en el valle de Jezreel, en la zona de Megiddo, para llevar a cabo la gran batalla, la famosa batalla del Armagedón. Sabemos que en el punto de mira hay un pequeño pueblo que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Un pueblo que ha sido el pueblo más odiado, más perseguido de toda la historia de la humanidad. Y es el pueblo de Israel. Así de claro. Dios decidió que su hijo naciera en una pequeña aldea insignificante de Israel llamada Betlehem, la casa del pan. Belén la conocemos nosotros. Dios decidió que su hijo naciera y viviera en ese pequeño país, que allí predicara, que allí sanara a los enfermos, que allí demostrara lo que era y a lo que vino, que allí lo mataran, que allí resucitara, que allí ascendiera y que allí volverá otra vez por segunda vez, según la palabra de Dios. Y sabemos que los tiempos se acortan. La Biblia dice que los últimos tiempos tendrán que ser acortados. Porque si el Señor no acorta los tiempos, la maldad llegará a un nivel, a una envergadura de tal magnitud, que dice que nadie podría salvarse, aunque quisiera. Por eso, amados hermanos, tenemos que doblar la guardia como iglesia. Tenemos que meternos en las páginas de la Biblia. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. No dejarnos engañar, no dejarnos seducir, no dejarnos atraer por cosas que aparentemente son muy atractivas, muy bonitas y maravillosas.